Le damos la bienvenida a los hermanos que están en Facebook y a todos los amigos que nos van a ver a través de las diferentes plataformas. Y esta mañana tenemos un predicador especial, Jorge Ortiz, que se llama igual que yo, Jorge Ortiz. Así que le damos la palabra al Señor para que el Señor se hable a través de su cielo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendiga tu cielo, Señor. Padre amado, la palabra que ha puesto en su corazón y en su boca, Padre amado. Danos sabiduría para entender tu palabra, Padre amado, ser guiados por tu Espíritu Santo, en el nombre del poderoso de Jesús. Amén. Amén. Lo bendiga, hermano. Lo bendiga. Dios es bueno, hermano. Es más que bueno. Yo me reí esta mañana cuando llegué y él empezó la clase, porque en la semana, escuchando una palabra, el que estaba predicando dijo una frase, y de esas veces que tú la oyes y el Espíritu sigue contigo, y te olvidaste de lo que estás escuchando, pero el Espíritu te está dando un mensaje. Y yo, wow, qué brutal. ¿Ok? Después tuve que volver a darle para atrás a la aplicación que estás escuchando, porque me volví con el Señor. Y yo, Señor, cuando tú digas, y más adelante voy a hacer la invitación, y yo, ok. Y yo me preguntaba, Señor, pero esta palabra es para esta iglesia. Porque la forma en que yo la vi, ya, como que, Señor, pero esto es para esta iglesia. Y el Señor me decía, mañana, de la palabra, de esto, ok, amén, como tú digas. A veces nosotros la pensamos con la mente, pero esta persona tal vez sí, tal vez no, escucha esta palabra. Y en el momento el Señor es esta palabra solamente, obedece. Y ok, lo demás te lo voy a decir allí. Y ok. Y no es que me añade palabra, es que me va a explicar por qué esta palabra es la palabra. Y yo llego, voy a hablar de Primera de Juan. Y si tuvieron en la clase presente, la clase era de Primera de Juan. Y según escuché, el Señor, las clases anteriores, también estaban estudiando Primera de Juan. Y el tema del cual yo voy a hablar, que el Señor me dio, es que Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros. Y yo me reía porque la clase literalmente, yo escuchaba al hermano dando la clase, y mientras él daba la clase todavía el Señor me seguía hablando esto, y no es que voy a leer exactamente lo que él leyó, puede que uno que otro va a hacer el mismo, pero lo va a explicar como que dice, es la continuación de la clase de hoy. Y Dios está haciendo grandes cosas, hermano. Hay cosas que a veces uno no lo ve o no lo entiende al principio, pero el Señor está haciendo grandes cosas y va a ser aún mayores. Escuche bien, hermano, va a ser aún mayores. Un momento dado en la clase donde la gloria de Dios se derramó aquí, y mientras estaba derramando la gloria de Dios, yo me reía porque el Señor empezó a revelar algunas cosas que van a suceder aquí, y mientras sucedía, el hermano decía, Dios está aquí, Dios está aquí. Y en ese preciso momento el Señor me estaba revelando lo que está haciendo, lo que va a hacer, y el resultado de eso, que va a ser el cumplimiento de una profecía que se habló aquí tiempo atrás, donde la gente va a tener que mirar por la ventana. Y yo me reía porque el hermano hablaba y decía, y yo oro para que se llenen esta silla. Y él hablaba, y cualquiera que lo escuche diría como alguien esperanzado en él, y él no sabía que era el Espíritu Santo quien estaba hablando, que era una profecía de la cual él estaba hablando, que aquí se ha hablado anteriormente. Y el Señor me estaba mostrando cómo lo va a hacer. Y mientras el cómo era la explicación del por qué esta palabra el día de hoy. Yo estaba riéndome en la clase. Y era por la forma en que el Señor obra cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo. Porque como les digo, el Señor me dio pero me dio los textos.
Puede ser que yo cuestione al Señor, pero esta palabra, porque yo lo veía como la forma en que yo lo iba a traer, decía, no, texto. Y ahora acá entendí cómo es que vamos a llevar esta palabra. Amén. Perdona que les diga esta introducción, pero es que es parte de, porque como hablábamos en la clase, no es lo que yo sepa, el conocimiento que yo sepa, es que la dirección del Espíritu Santo, que uno se deje guiar por el Espíritu Santo. Si yo me hubiese dejado guiar por mi intelecto, por mi mente, al principio, yo buscaba, y yo seguí buscando otro mensaje. Porque yo como que, Señor, pero ellos saben esta palabra. Ellos saben que tú eres amor. Ellos saben que amar unos a otros. Yo no, obviamente, viendo de frente a la palabra que tengo, pero como el Señor ve más allá. Y hoy me enseñaba al Señor, esta es la plataforma, esta es la base para lo que voy a hacer luego. Este es el modo operando que yo quiero que ellos estén para lo que viene. Déjame no adelantar. Toda esta introducción que le quiero decir, déjense guiar por el Espíritu Santo. En todo tiempo. Nunca piense, ni le haga caso al pensamiento que dice, no, pero es que tú no sabes mucho. No, pero es que tú no entendiste eso. De hecho, hay veces que si uno manda a hacer algo que uno mismo no entiende, obedezca. Porque hay veces que son pequeños pasos para una persona que más adelante resultan en muchas vidas viniendo al Señor. Hay veces que son decisiones que son de vida o muerte. En el momento usted no lo ve. Me pasó una vez, voy a darte corto testimonio, donde el Señor me dio un sueño con la pastora de mi iglesia, sábado. El día siguiente, domingo, yo sé que es con ella, pues tengo que hablar con ella. Pero yo decía, pues Señor, pues, tú vas a sacar el día en algún momento. Y llegó el domingo y ya al final yo pensé, le dije a la pastora, tengo que hablar contigo de lo que el Señor me dio. Y yo pensé que era otro día que en ese momento el Señor me vas a hablarlo ahora. Y yo empecé a hablarlo ahora. Y él empezó a hablarlo ahora, fue de gran bendición para ella, que estaba a punto de tomar decisiones ese día. Y esa palabra fue más allá, ella la compartió en su trabajo con otra persona. 2 semanas luego voy a dar testimonio en frente de la iglesia donde ella explica que una persona en su trabajo, en el cual ella comparte una palabra que le dieron a ella, esa persona le confiesa que a través de lo que ella le dijo, ella empezó de nuevo a orar, porque ella pensaba que Dios escuchaba su oración. Ella no oraba para nada. Y la vida no le iba muy bien. Pero ella tenía miedo porque ella decía que Dios le iba a regañar. Si yo no le hubiese dicho eso, hay una vida que estaba totalmente engañada por el enemigo. Se estaba alejando de Dios simplemente porque tenía un pensamiento de que Dios no le iba a escuchar. Usted no sabe si la persona que usted le va a hablar a otra persona y esa otra persona va a venir a los pies de Cristo por aquella palabra que el Señor le dio a usted. Se piense guiar por el Espíritu Santo, hermano. Amén. ¿Cuántos conocen a Dios? Levanten la mano. Al principio de la palabra hay un texto bíblico que cuando lo leía me chocaba porque, ¿sabes? Dios habla de esta cierta manera donde es la verdad, pero a la misma vez te reta y te confronta. Yo hago la pregunta porque vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 4. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 6 al versículo 8, del 6 al 8. 1 de Juan, capítulo 4, del 6 al 8. Amén, hermano. Del 6 al 8. 1 de Juan 4, del 6 al 8. Dice así la palabra de Dios. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye.
el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, amémonos unos a otros. Yo quiero conocer más a Dios. Es lo único que decir. Yo tengo que amar a mi hermano. Y vamos a entrar un poquito más profundo en qué significa esto. ¿Cuál es la práctica de esto? Porque hoy muy bien hoy explicamos en la clase de que nos acercamos a Dios, conocemos a Dios por la oración, por la palabra. Pero vamos allá. Es un balance entre la palabra que yo leo y entra en mí y la práctica de esa palabra. Tiene que haber un balance. Porque yo puedo tener mucha Biblia, pero si no la practico, no funciona. Usted puede saber toda la ley de Puerto Rico y aún así violentarla, porque no la practica. Es un balance. Ahorita vamos a los textos bíblicos, pero en cuanto a esto específico, me quiero entrar un poco en lo que se me estaba revelando ahorita. No es una pausa porque es parte del mismo mensaje. Le voy a usar exactamente el ejemplo que Dios me dio. Amén. Él es tu hermano, ¿verdad? Tú amas a tu hermano. Tú amas a tu hermano. Y si me decía, así como ella ama a su hermano, ese mismo amor es el que debe haber nosotros por cada uno de los que está aquí, de los que van a llegar aquí. A cada uno, tengan o no tengan a Dios. Y mientras pasaba esto que estaba sucediendo, el Señor me mostraba que iba a venir. Es como cuando dejan caer una paila, se derrama. Era un derramamiento de amor de Dios. Una llenura del amor de Dios en cada uno de nosotros, de los que están aquí en esta iglesia. Porque es con ese mismo amor con quien tú amas a tu hermano, ese mismo trato que tú le das porque le amas, ese mismo déjame ayudarte aunque él no me esté pidiendo la ayuda, sin esperar nada a cambio, simplemente porque yo te amo. Eso mismo con cada uno, no tan solo entre ustedes, sino el que llegue, cualquiera que sea que llegue. Porque dice la palabra que del amor de Dios, la benignidad de Dios, es que viene el verdadero arrepentimiento. La gente no va a llegar aquí simplemente porque alguien lo invitó, es que el amor de Dios los llama. Y cuando choquen con el amor de Dios que usted le va a demostrar, ahí es que van a empezar a ver los cambios. ¿Qué significan los cambios? Una manifestación del poder de Dios aún mayor de lo que ya se ha visto hasta ahora. Amén. Y lo voy a explicar, va a ser bien teórico, pero después vamos a entrar en detalle. Una manifestación mayor de lo que Dios ha hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque cuando usted coge la palabra que es la voluntad de Dios conocida, porque la podemos leer y la muestre en usted y la empieza a practicar, entonces el Señor va a traer la voluntad de Dios que usted no conoce y se la va a empezar a revelar. ¿Cuál es la voluntad de Dios que usted no conoce? Que llegue al hermano y el Señor te empieza a decir, Él vino por esto, tú le vas a decir esto. Esa voluntad de lo que Dios quiere hacer con él, usted no la sabe, pero el Señor sí la sabe. Y la empieza a poner dentro de usted y se la empieza a manifestar a usted. Porque usted ya tiene la voluntad de Dios conocida y la quiere practicar y la quiere hacer. Amén. Yo sé que lo leímos hoy, pero un momentito al 5, capítulo 5, que le sigue. Dice, desde el 1 en adelante, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Está hablando de familia, de generación. Y yo me reía porque aún en la clase, aunque no en la parte de la clase, estaban hablando de que ellos son Soto, y empezaron a hablar de la generación, de dónde vienen.
Y ese mismo amor de buscar la familia, de cuando tú escuchas a alguien que es de tu apellido, tú tienes la curiosidad de, ¿será mi familia? Cuando usted viene a Cristo, somos una familia en Cristo. No importa el apellido. El apellido ahora se llama Cuerpo de Cristo, Iglesia de Jesús. Amén. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, su palabra, la voluntad de Dios, lo que conocemos acerca de Dios. Un momentito el Evangelio de Juan. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Voy a leer el versículo 15. Y yo voy a brincar un momentito al 20. Versículo 15 dice, Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿De qué mandamiento está hablando? ¿De los 10 mandamientos? No. Está hablando de todo lo que Él mandó a sus discípulos desde que Él estuvo aquí en la tierra. Haber escuchado que es ojo por ojo, evidentemente, pero yo te digo, yo te mando esto. Es la voluntad de Dios que conocemos hoy. Y todos los mandamientos que Él dio, resumidos en uno, es: llamarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se resume la ley. Vengamos al 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿De qué te encuentras con el Señor? Ame su palabra. Amar su palabra significa, yo leo lo que dice aquí, lo que me está diciendo aquí, y lo pongo en mi corazón, pero lo pongo en práctica. Y empiezo a hacer lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón a hacer basado en esta palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, escuche bien, nunca le va a mandar a hacer algo que no esté escrito aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que no le va a mandar a hacer algo que va en contra de lo que aquí dice. Porque Él no va a ir en contra de sí mismo. Así. Por ende, usted ama la palabra de Dios, esta palabra de Dios la lee, la mete dentro de sí, que es la voluntad de Dios conocida, que dice la palabra que el mismo Jesucristo va a empezar a revelarse a usted. Va a tener encuentros con el Señor, va a hablar con el Señor. Cuando digo hablar, es una conversación de tú a tú, porque nosotros hablamos con el Señor todos los días, pero Él está dando una promesa de que me voy a manifestar. Hay personas que literalmente lo han visto físicamente. ¿Se me entiende? Es algo más profundo, va más allá. Y en esa manifestación es la misma manifestación que nosotros necesitamos a la hora de ministrarle a alguien. Porque como hablábamos en la casa, el día que fuimos a casa del hermano, yo no lo conocía, pero el Señor sí lo conocía. Yo no sabía lo que había en su corazón, pero el Señor sí lo sabía. Y en ese momento el Señor se lo empieza a manifestar a mí, que entonces puedo hablar la palabra. De lo contrario, yo no lo conozco, no sabía. Ellos voy a decir. De hecho, yo no se supone ni que hablar ese día, porque yo era el que estaba oyendo la palabra. ¿Me sigue? Yo tomo la palabra de Dios, la leo, la hago mía, entra en mí, el Señor empieza a manifestarse. Y esta palabra, ¿verdad?, va por esta línea y no te está dando tantos detalles de cuáles son los resultados de esto, pero esto tiene mucho más bendición y resultados. Obviamente lo que dice aquí es grande, pero suceden otras cosas también en usted. Usted es completo en Él. Usted empieza a conocer quién es usted en Cristo Jesús, porque su identidad está en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir que su identidad está en Cristo Jesús? Usted empieza a conocerse quién es usted porque usted empieza a escuchar lo que Jesús dice acerca de usted. Y cuando usted está claro de quién es usted, por ejemplo,
Si Andrés que está aquí al frente, si yo digo, Andrés, tú eres Andrés, ¿usted cree que eso va a perturbar a Andrés? ¿Que le baile su sueño por eso? ¿Usted cree que Andrés va a acercar ahora para que sea su mamá a preguntarle cuál es su verdadero nombre? ¿Por qué? Porque él está claro quién es él. Se supone que él no se va a poner a discutir conmigo si él es Andrés o no. Así que, no importa que yo le diga, él no se va a mover del pensamiento de que él es Andrés. Cuando buscamos a Cristo y nos encontramos en Cristo, sabemos quiénes somos nosotros en el Señor. Por ende, nada de lo que diga cualquiera fuera de Dios, que sabemos que es influenciado por el enemigo, nos va a mover a nosotros. Es el principio de que tú te conozcas de tal manera y te firmes en el Señor para que el pecado del hermano no haga que usted peque. Que lo que tiren allá no me afecte ni me mueva aquí y me robe las noches, entonces termine yo peleando con él y haciendo lo que el enemigo quiere, que es distraer. Si el enemigo logra tirar un dardo de fuego, que lo que quiere decir es que un comentario, una idea, y usted le da caca, o usted le afecta, empieza, pero ¿cómo es posible? Pero es que si él logra moverlo a usted, él tiene poder sobre usted. Sobre él puede poco a poco ir manipulando. Así como la gota sigue dando en la piedra y la rompe, el enemigo va a seguir atacando. Es como la gente cuando llegan al punto de suicidio. Eso no sucede de la noche a la mañana. Sigue. Son situaciones que se van acumulando hasta que la persona llega al punto donde la única solución que él ve, porque la naturaleza del ser humano no está al suicidarse, al contrario, hay un sentimiento de preservación. Así, ¿van a entender? Pero cuando usted está claro quién es usted en Cristo Jesús, que solo sucede cuando meto la palabra en mí. No es que cuál es la Biblia debajo de la camisa. Sonará tonto, pero los judíos, cuando el Señor les dijo, no faltes tu ley, ellos literalmente se la mataron. Es que pongamos lo que dice aquí, la esencia. Señor, tú estás diciendo esto, lo pongo en mi corazón, pero lo practico. Así como tú amas a mí, yo voy a amar a mi hermano. Así como yo amo a mi familia, yo voy a amar al que llegue. Ah, pero yo no lo conozco. ¿Conoció usted a Dios cuando vino a buscar a usted? El amor de Dios, cuando usted mete esta palabra en usted y lo empieza a practicar, dice la palabra que cuando venimos a los pies de Cristo, Romanos 5:5, el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Si el amor de Dios está en su corazón y cuando usted empieza a ver esta palabra y empieza a sentir lo que dice aquí dentro de usted y empieza a haber cambios, porque va a haber cambios, porque la palabra tiene poder, y la empieza a practicar y usted empieza a cambiar sin usted darse cuenta, y después te da cuenta que yo hubiese reaccionado diferente en esta situación, pero no reaccione de esa manera. ¿Por qué? Porque el amor de Dios y la palabra de Dios va transformando y lo va moldeando más al amor de Dios. Y cuando usted empieza a obrar en el amor de Dios, empieza a llegar a la persona que Cristo va creando en usted. Esa persona es la que no se mueve cuando el enemigo le tire, y usted sabe que eso es mentira, porque Dios dice esto acerca de mí. Todo lo que va a contar lo que Dios dice acerca de mí es mentira. Cada parte donde yo no le puedo dar lugar al diablo. ¿Qué quiere decir eso? Dios dice esto acerca de mí, el enemigo dice otra cosa y yo me pongo a analizarlo. ¿Será verdad? No le dé lugar al diablo. Si va en contra de lo que Dios dice acerca de usted, elimínelo. No le dé tiempo a pensar, ¿será verdad o no será verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo lo va a llevar a un punto de pensar y de lógica, a lo físico, esto está pasando, y lo trata de llevar a lo lógico. El enemigo pelea con usted aquí en la mente y Dios te habla el corazón. Amén. Como decíamos ahorita en la clase, cuando leímos en Génesis, el enemigo logró engañar a Eva
Dios dijo esto y cogió la misma palabra que Dios dijo y trató no, lo logró, tergiversarlo, a tal grado de que ella empezó a cambiar su postura acerca de la palabra de Dios. Así, en el momento que ella le prestó oído a lo que él estaba diciendo, ya ahí la cosa empezó a cambiar. Conozca quién es usted en Cristo Jesús, quién es su palabra. ¿Sabe? Todo va agarrado de la mano. Y cuando usted empieza a darse cuenta quién es usted en Cristo Jesús y empieza a vivir la vida de Cristo y empiezan a pasar cosas, usted se empieza a llenar aún más del amor de Dios, usted empieza a reflejar el amor de Dios. Pero a la misma vez usted empieza a cumplir lo que dice aquí. Usted empieza a guardar sus mandamientos. Y no es por la obligación, es que le nace. Es que tú sabes que esto hay que hacerlo así. No, pero yo sé, es que no puedo hacer esto porque yo sé que el Señor me sigue. Están las planillas por ahí, no, yo sé que los perros del vecino no son hijos míos, así que no van. Un ejemplo, ¿verdad? Para traerlo a... Es un detalle, pero está incluido, créanme. Se sorprenderá cuántas personas dentro de la iglesia incluyen cosas que no son. Anyway, el amor de Dios empieza a cambiar usted. Como decía una clase, su mentalidad cambia. Pero es porque el amor de Dios empieza a hacer ese trabajo en usted. Y usted se va llenando más del amor de Dios por lo que dice aquí. Y usted, sin darse cuenta, se cumple lo que dice el capítulo 15, que vamos a ver ahora. Vamos a leer. Capítulo 15, versículo 1 de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1. Próximo que les digo. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Escuche bien: todo aquel que lleve fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. La matemática de Dios, que es la misma naturaleza, porque Dios creó la naturaleza. Si tú limpias la mata, según lo que dice ahí, va a dar más fruto. ¿Cuántos tienen plátano? Guineo. Los frutos ahí, ok. O cualquier otro fruto. O más simple, recao. Y mira que más delicado, recao. Si usted no limpia la mata, el pasto crece, lo ahoga, se muere. Usted lo limpia y él empieza y sigue retollando y sigue. Es el mismo concepto que el Señor nos trae a la vida del cristiano. ¿Cuál es el fruto? Los frutos del Espíritu: paz, paciencia, bondad, benignidad. Todo habla del carácter de una persona, el comportamiento de una persona, la forma de ser de una persona. No, pero es que antes a mí me decían una cosita y yo me tenía maniqueta, me prendía y le decía dos o tres. Pero ahora me hablan y me tiran y yo, ok, está bien, y me río por dentro y me voy. Eso no es fruto del Espíritu. Y el Señor ve que hay frutos, pues lo hay que limpiarlo para que hagamos frutos. ¿Cómo somos limpiados? Versículo 3. Dice el versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que nos limpia? La palabra. Por eso es que en el 14 guarda mi palabra. Porque lo que está diciendo es: va a ser limpiado, va a ser transformado, va a empezar a dar más frutos todavía, porque Él dijo que si nos limpia es para que demos más frutos. No es algo que usted se sienta y ora por eso y ya está. No. Es como una matemática. Es básicamente lo que le está diciendo, como cuando usted entra al carro y mete la llave y le da media vuelta. Le está diciendo que haga esa parte. Yo te estoy explicando la mecánica de que cuando tú le das, eso tiene una señal, allá coge la batería, le da el cargazo, jala el starter, prende, el motor prende, el alternador sigue cogiendo. Todas esas cosas que pasan atrás en el espíritu es lo que estamos hablando. Al momento que usted le da la llave, pero usted tiene que decidir darle la llave. La llave no se da por sí sola. El primer paso no se da por sí sola. Es una decisión de usted.
Porque el Señor le va a hablar a usted, lo va a inquietar a usted, pero usted decide, ¿le hago caso o no le hago caso? ¿Le creo o no le creo? Es lo mismo. ¿Lo obedezco o no lo obedezco? Porque créeme que hay momentos donde el Señor le da a usted algo y en ese momento usted decide si lo obedece o no lo obedece. Ese siempre ha sido la forma en que Dios opera. A Adán y Eva, el Señor le dio una instrucción y ellos decidieron obedecer hasta que fueron engañados por el enemigo y en ese momento desobedecieron. Aún, como decía el hermano, hay una batalla que es día a día, claro que sí. ¿Cuál es la batalla? Día a día, yo sé y creo que el Señor murió por mí y me salvó. Y yo soy hijo de Dios. Porque día a día el enemigo va a tirarte para que usted se salga del camino y usted tiene que decir, no, yo soy hijo de Dios. Y día a día el Señor va a poner palabras en usted y usted tiene que decidir caminar en fe y darle y hablarle. Amén. Ahora yo tomo esta palabra, la pongo dentro de mí y el Señor empieza a revelarse a mi vida y a la misma vez limpia mi vida, transforma mi vida. Entonces, esa transformación produce en mí el amor de Dios, sale natural. Al principio, cuando uno se convierte, yo me acuerdo que yo me voy a pensar, pero es que aquí dice que yo tengo que amar a mi hermano y dice, hermanito, Señor, pon amor en mí para poder yo amarlo. Y si me decía la palabra, repetía, yo puse amor en ti. No me daba cuenta que era que tenía que meter más palabras en mí para que me transformaran a mí. Y cuando llegue el hermanito, naturalmente sale el amor de Dios y lo amo. Si a usted le pesa amar a alguien, no está saliendo natural, entonces vuelva a ver. Esta es la fuente. Que de hecho, de esta fuente se come todos los días. Porque esto no es algo que usted lo hace un día y ya está, se acabó. Así como dimos el ejemplo de la maca, si usted la deja un día, muy bien, y usted se va y la deja ahí por 5 meses, una vez que lo haga no va a funcionar. Por el momento la mata va a desarrollar y va a dar más frutos, pero ya el segundo mes, que ni la vas a ver. Así, déjame dar otro ejemplo. Estoy hablando ya del campo. Ok, usted va por la autopista, como yo venía hoy, y me puse un tremendo aguacero. Usted va en la autopista de la vida, en el camino de la vida, y empieza a llover porque problemas de la vida que van a llegar, tengas o no tengas a Cristo, va a llegar. Y usted va por el camino, entonces ¿qué pasa? Usted prende el wiper. El golpe pasa una vez y limpia el agua. Si usted lo apaga, el agua va a seguir llegando. ¿Me sigue? Es algo constante que va limpiando su vida. La palabra de Dios hace el mismo trabajo. Día a día nos alimentamos de la palabra porque día a día nos va limpiando del día a día que siguen sucediendo cosas. ¿Por qué? Porque día a día el enemigo va a seguir atacando. Esa es la famosa batalla, la buena batalla de la fe que la palabra habla. No es que usted se pare en un monte a reprender el demonio, eso no es la batalla de la fe. Es que día a día usted decide creer en la palabra de Dios. Es que día a día usted se mete en la palabra de Dios y cree lo que Dios dice acerca de usted y empieza a caminar en la verdad de esta palabra. Empieza a hablar lo que el Espíritu Santo le pone en su corazón y le habla. Solamente Dios puede hacer eso. Y los que lo han experimentado saben y reconocen que esto fue Dios. Porque si usted se da para atrás, hay veces que en nuestra ignorancia decimos cosas, no, es que yo soy así, yo nunca cambio. Y usted viene a los pies de Cristo y sin darse cuenta empieza a cambiar. Y las cosas que usted decía que no cambiaban, ahora están cambiando. Y usted sin darse cuenta. A veces nos damos cuenta, con el tiempo nos damos cuenta, pero es el poder de Dios en su vida. Es el amor de Dios en su vida. Por eso es que cuando Él da el mandato, allá en primera de Juan, y aquí también, hermanos, amados unos a otros. Es un mandato que Él sí que hay que hacerlo, sí, pero no es que usted se va, no es una carga. Porque si usted sigue lo que dice la palabra, el amor de Dios va a estar en usted y por el amor de Dios naturalmente le va a salir amar al hermano. ¿Me sigue? Porque también el hermano leyó, vamos un momentito allí, Mateo, capítulo 11, versículo 30.
hecho, vamos desde el 28 para que tengan el contexto. Mateo 11, 28 al 30. Dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El 30, ¿qué dice? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si me es una carga mala a mi hermano, es porque todavía aquí mi corazón necesita transformación. Para los que tienen familia o hermano o esposa, que es una carga mala a tu hermano, a tu familia, usted piensa en ellos y claro que los ama. Así. Porque el amor tiene ese poder donde usted hace cosas, a veces sin pensarlo, no, ¿me sigue? Es el poder del amor de Dios. Por eso es que él decía: el que no ama, no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Cuando usted mete esta palabra en usted y se da cuenta y empieza el amor de Dios a crecer en usted, usted empieza a tener misericordia con cada persona. Y usted empieza a amarlo y empieza a darse cuenta que esa persona que está ahí también necesita a Cristo. Esa debe ser nuestra visión con los que no tienen a Dios y con los que tienen a Dios. Con los que tienen a Dios, yo sé que, por ejemplo, yo veo a mi hermana y a mi hermana sabe todo esto muy bien. Pero mira, ella desconoce esto, le voy a dar esto porque ella necesita esto para que crezca en esta área y le vaya mejor. Y llega alguien que no tiene Cristo, pues mira, necesita totalmente todo esto a Cristo para que él pueda vivir mejor. Porque lo estoy viendo con los ojos de Dios, con el amor de Dios, que me deja saber y entenderle que lo que está pasando y lo que está viviendo, él necesita a Cristo, porque Cristo es el que transforma, el que cambia la situación, el que te ayuda, el que te prospera, el que te sana, ya sea de enfermedad física o emocional, el que sana los corazones, el que perdona. Aquel día que hablábamos, el hermano estaba dando el testimonio que hablábamos en su casa, eso era lo que el Señor me mostraba. Él fue herido de tal manera de ir coraje, y eso era lo que lo tenía a él de venir a la iglesia. ¿Ves cómo el enemigo usa cuando las personas no saben quiénes son en Cristo? Buscan a otra persona para que lo hiera de tal manera que lo pueden alejar del Señor. Pero si usted sabe quién usted es Cristo, que sí, o cosas bien, o los que tienen hijos, dando por entendido que los padres aman a sus hijos, ¿verdad? El hijo va a hacer algo que, qué sé yo, se llevó el carro sin permiso, fue y lo chocó. Por si acaso nunca hice eso. Pero conozco personas que sí le pasó, de hecho en mi iglesia. Ese día estábamos ensayando y llaman a una hermana de la iglesia porque la hija se fue en el carro sin permiso, y cuando venía se puso a textear y cuando cogió la primera quedó más con la mitad de la curva. Y pensó que ya estaba derecho y siguió derecho y de hecho fue que paró con un poste. El poste llegó a la mitad del motor. No sé cómo, ella salió ilesa, porque ni siquiera sentido. Pero literalmente el poste llegó a la mitad del motor. Ya sabes que el carro, cuando le llaman a ella, su único carro de trabajo. Y todo el mundo salió para allá porque nosotros lo hacíamos en una ambulancia en camino. Y ya estaba parada cuando llegamos. Obviamente, usted podía notar el ego y palpar el coraje que había. Porque se fue sin permiso para empezar. Anyway, había coraje por lo que había sucedido, pero ella dejó de amar a su hija. Fue tanto la herida que ya no le vuelvo a hablar. ¿Ven la comparación que estoy haciendo? Ese amor es el que el Señor pone en nuestro corazón para que el que venga, aunque me esté insultando, yo lo que sé es que esa persona necesita a Cristo. Y el amor de Dios está tratando de rescatar a esta persona porque quien me está insultando es porque no entiende lo que está pasando. Y posiblemente está herido por algo y por ende lo está disfrutando conmigo porque
quien lo esté viendo, esa persona no sabe cómo defenderse. Y solamente pasa que cuando alguien quiere a una persona a la cual esa persona no se puede defender, se le quita con el que sí puede. Y a veces es más una descarga por una situación que pasó allá, y se descargan con usted porque saben que usted no lo va a decir nada. Pero si usted está bien parado en Cristo, el amor de Dios te deja saber que necesita a Cristo. ¿Cuál fue la situación? ¿Qué pasó? Cuéntame, aunque te esté insultando de frente, porque es el amor de Dios el que permite eso. ¿Me siguen? Es la importancia del por qué guardar los mandamientos del Señor, guardar la palabra del Señor, porque cuando entra, nos limpia, nos transforma, nos llena más del amor de Dios, sale natural, no somos fácilmente heridos. Déjame decirle que si usted es hijo de Dios y la palabra está en usted decide quién lo ofende y quién no. Porque el que está seguro de sí, nada lo ofende. Sí. Cuando esta palabra está en usted y usted se llena de esta palabra, el amor de Dios sale natural. Y ese amor, así como de familia, el perfecto amor echa fuera todo temor. Usted sabe, va y le habla sin temor a la persona porque usted sabe que necesita que lo que se está manifestando es simplemente el resultado de algo que no tiene que ver con usted para empezar. Segundo, es un engaño de Satanás para simplemente hundir a esa persona. Así. Pero el amor de Dios es que le da ese poder a usted para poder hacer esto. Porque de otra manera Pablo no hubiese ido a predicar a la misma gente que lo apedrearon y le dieron por muerto. ¿No saben el libro de Hechos que Pablo fue a predicar a una ciudad y le dieron una pela, lo dieron por muerto, se lo llevaron, lo sanaron? Y cuando estuvo sano volvió a la misma gente, volvió y le predicó. Esta vez se convirtieron. Pero ¿qué motivó a Pablo a que volviera a la misma gente que lo quería matar? A llevarle el evangelio, porque él sabía que quien me está apedreando, es decir, es el amor de Dios. Porque sabe que allá dentro hay una vida que necesita a Cristo. Y cuando llega a Cristo, transforma. De hecho, trae acá a la persona que Cristo realmente creó. Amén. Porque cuando no tenemos a Cristo, ciertamente cambiamos totalmente. Somos hechos de tal manera que necesitamos amor. ¿Quién fue el que nos creó? Primera de Juan 4. Dios es amor. Y Él es la fuente de amor. Cuando Adán y Eva cayeron, pecaron, esa fuente fue quitada. Pero ya no tengo amor, necesito amor, ahora la actitud cambió totalmente. ¿Cuál es la actitud ahora? Yo voy ahora a hacer todo a la defensiva. Tiene que beneficiarme a mí, me tiene que llenar a mí de amor. Si no me dan amor, estoy buscando que me den amor, no importa lo que le pase al lado. Porque la fuente fue quitada. So, la actitud cambió. Primero van y se esconden. Antes caminaban desnudos, no se escondían. ¿De qué se están escondiendo? ¿Por qué se están escondiendo? Llega Jesús y le habla. ¿Y dónde está lo que? Ah, no fui yo, fue el amor que tú me diste. No puede decir sí, fui yo. Yo comí. La pregunta fue si comiste. No fue quien te lo dio. Pero la actitud es que, no. Fue el amor que tú me diste. Eso es culpa tuya, es culpa de ella, es culpa mía. Ah, que sí. Todo lo que voy a hacer es redonda y que me tiene que beneficiar a mí. A una mujer que dijo, no, como fui yo, me la serpiente. La actitud cambió totalmente. Ahí, instantáneamente. Porque ya no había esa fuente de amor por él, la pena defensiva buscando. No, me tiene que beneficiar a mí. No soy yo, no es culpa mía. Me tiene que beneficiar a mí. Entonces empiezan a entrar, trayéndolo hoy en día acá. Las personas cuando están en esa situación empiezan a entrar en situaciones donde yo puedo decir te amo, pero es más te necesito que te amo. Esto habla mucho de amor. Porque decimos te amo, pero esperamos algo a cambio. Si tú no me dices que yo te amo a pasar, entonces algo está mal. Y amamos esperando algo a cambio, si no, no es amor. Eso no es amor, hermano, eso es necesidad. Yo necesito que tú me digas que te amo. Y yo voy a estar bien mientras tú me digas que yo te amo. ¿Qué dice el amor de Dios? El amor de Dios da sin esperar nada cambio. Es sufrido, todo espera, todo lo sufre.
Es un amor bien diferente a lo que está. ¿Me siguen? Porque la fuente de amor fue cortada y hay esa necesidad de que actuamos desde un vacío. Pero llega a Cristo, que dice la palabra que lo llena todo, que somos completos en Él. Y lo primero que hace el Señor cuando llega, ¿qué hace? Vamos a Romanos 5:5. Romanos 5:5. Sé que de repente como que hablamos rapidito, pero si tiene duda o pregunta, usted me pregunta. Yo sé que estoy predicando, pero la intención es que el mensaje llegue, porque esta es la plataforma, esta es la base de la que Dios va a hacer más adelante. Porque veo, o sea, cuando el hermano estaba dando la clase y empezó a derramarse la gloria de Dios, yo veía como que esto es lo que estoy haciendo, estoy derramando amor. De tal manera que Dios está tan lleno de amor que las personas que lleguen, lo que reciben sea amor. Y ese amor es el que transforma, el que cambia las vidas. ¿Usted sabe cuando la pesca milagrosa? No sé si has visto la serie de Tosi. Cuando va Pedro llegando a pescar y Jesús le dice, mira, vente, vamos a pescar. Y Pedro dice, pero es que estuvimos toda la noche pescando. No hemos cogido nada. Yo soy el pescador, yo sé. Y Jesús le dice, no, pero tienes que ir, tira la red al otro lado. Y Pedro como que, pero qué. Pero en tu nombre lo haremos. Como que dice, pues, vamos a ver, vente, para que me des cuenta que no. Y va y tira, y ¿qué pasó? Necesitaban ayuda porque no había tantos peces. En ese momento la pesca era su trabajo. Entonces, lo que te están diciendo es que te dieron un cheque bastante grande. Viéndolo hoy en día. Cuando llega Pedro acá, entendiendo que el maestro, sabiendo el poder que tenía, le hizo un gran bien, mostró su bondad para con él. ¿Qué fue lo primero que Pedro hizo? Se arrodilló y dijo, maestro, aléjate de mí porque soy hombre pecador. Él reconoció que hubo arrepentimiento. La bondad de Dios produce arrepentimiento. Donde nosotros, siendo malos y siendo pecadores, aún así Dios muestra su amor para con nosotros. Eso mismo es lo que Dios va a hacer a través de ustedes, a través de nosotros. Se supone que sea a través de toda la iglesia. Pero lo que yo veía era como un mover tan grande. Amén. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que os fue dado. Llega Cristo a la vida y lo primero que hace es derramar el amor de Dios. Y a veces nos sentimos tan heridos que decimos, yo no merezco ese amor. Y Dios diciéndote que yo soy amor. Yo te quiero amar aunque tú digas que no. Tú sabes que Dios ama aún a la gente que le ignora. Jesús estaba en la cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, a los que lo están crucificando. Porque Dios es amor. Ahorita en el devocional Noelia decía, Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Eso está en 2 de Timoteo capítulo 2. Dice que si yo fuera infiel, Dios sigue siendo fiel, porque Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué Dios no se puede negar a sí mismo? Porque Dios es amor. Y el amor es fiel. Amén. So, hermanos, yo me dio porque el Señor, esta es la palabra que el Señor me dio. Las cosas que se me quedaban siempre, se acabó la Biblia y se me quedaba este versículo. Amados, amados unos a otros. Igualdad es mi mandamiento, mi palabra. La palabra de Dios. Porque si yo guardo mis mandamientos de Él se va a revelar a nosotros. Es promesa de Dios. Es más, leíamos hoy en la clase, 1 de Juan capítulo 5, versículo 21, 22. De hecho, 14 y 15. Lo estoy viendo ahí, 14 y 15. Y sabemos que si pedimos, Él nos oye. Y el 15 dice, y sabemos que si Él nos oye, todas las peticiones, tendremos todas las peticiones que pedimos. Eso lo dice allá. Aquí, capítulo 7, capítulo 15, versículo 7.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y la gente dice, pero ¿cómo tú vas a decir que puedes pedir todo lo que tú quieres? ¿Tú sabes? Porque ha habido mucha mala enseñanza acerca de qué significa ese versículo. Sí, vas a pedir todo lo que tú quieres, todo lo que sea, dice todo incluye todo. Pero antes de ese todo hay un requisito, que es, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Por qué? Porque esta palabra que entra en mí me transforma. ¿Y qué pasa? Que a la hora de pedir, yo voy a pedir siempre dentro de la voluntad del Señor. Porque esa palabra que me transformó hace que el amor de Dios fluya y yo voy a pedir de acuerdo al amor de Dios. Cuando usted ama a alguien, usted le quiere ver bien, usted le quiere hacer bien. ¿Es o no? Y llega a su casa y usted le quiere hacer comida, aunque la persona no se lo pida. Lo mismo quiere hacer Dios. Tú permaneces en mí, estás dentro de mi voluntad. Llega, yo te amo, pide que te quiero dar. Porque el amor de Dios está en usted y lo transforma y te va a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo amo, el hermano hablaba, y en amor yo sé que él obra por su familia. Y él quiere llegar un día y que estén todos juntos con él. ¿Es o no? Esa oración nace de dónde? Del amor de Dios. Por ende, va de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque Dios también lo quiere ver aquí. Sigue. Hermanos, amémonos unos a otros y permanecer en la palabra de Dios. Escudriñala. No tan solo escudriñala, practícala. Entiéndase los mandamientos para la iglesia de hoy en día. No venga ahora a leer Levítico y busque ahí la cañita de la casa y que haga el sacrificio. No haga eso. Todas las leyes que cumplen esto: amarás a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si el Espíritu de Dios vive en ti, tienes la capacidad para hacerlo. Porque créeme que sin el Espíritu de Dios es imposible. Va a ser más un esfuerzo y no siempre va a poder hacerlo. Sí, el Espíritu de Dios es que te da esa capacidad. Donde cosas que usted no podía o decía que no quería, el Espíritu de Dios transforma a tal grado que sale de usted, nace de usted hacerlo. Porque la palabra de Dios transforma. Porque la palabra de Dios es vida y tiene poder. Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 5 y 6, él decía que él hablando, decía, estas palabras que yo les digo son espíritu y vida. La palabra de Dios tiene poder y tiene vida. Hay veces que se lee la palabra de Dios o se habla la palabra de Dios y el que está allá oye la palabra de Dios y el corazón empieza, yo no sé qué me pasa, me siento nervioso. ¿Qué es la palabra de Dios cuando toca a la persona? Porque esa palabra es espíritu y vida, tiene poder. Van cargadas del amor de Dios, que va diciéndole, te amo, quiero estar contigo, quiero vivir contigo. ¿Por qué? Porque en esta vida, como hablamos ahorita, ya sea el ejemplo del recado o de la autopista, el agua va a llegar, tengas o no tengas a Cristo. La palabra decía, la pastora lo en la clase, en el mundo tendréis aflicciones. Si estás con Cristo, en el mundo tendréis aflicción. Si no estás con Cristo, en el mundo tendréis aflicción. Ahora, si estás con Cristo, confiar, yo he vencido al mundo. Si no estás con Cristo, busca resolver porque está difícil la cosa. Amén, hermano. Amados unos a otros, guardar su palabra. Al principio pregunté, ¿cuántos conocen al Señor? Y Dios dice, el que me ama guarda mi palabra y la cumple. Entonces, si yo estoy fallando aquí, la palabra me está diciendo, tú no me conoces. Sí.
Hubo una vez que yo me encontré con este versículo que me chocó, la palabra dice: en aquel día dirán, Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto. El Señor dijo: apartaos de mí, soy de verdad, no os conocí. Son gente que llevaron la palabra y hicieron, pero no tenían el amor de Dios. Era cumplimiento, pero no estaba dentro de ellos. Lo hacían porque nos lo mandaron a hacer y lo hice, pero no fluía el amor de Dios. Si el amor de Dios está presente, créeme que Dios está presente, porque Dios es amor. Así que le doy esta palabra para que es la que el Señor me dio, reflexionemos. Y si nos falta algo, o espérate, yo digo que yo lo amo, pero aquí como que, pues la palabra dice que no lo conozco. Conozca al Señor, invítelo, escudriñe su palabra, guarde su palabra. No es que la meta en una cabeza, es que la practique. Eso es lo que significa la expresión guarde su palabra. Amén. Amén. ¿Mi parte? Entonces, como el pastor. Gloria a Dios, aleluya. Hay un llamado. Aquí hay un llamado. ¿Conoces a Dios? ¿Está Dios en tu corazón? Cuando nosotros decimos que si conoces a Dios, lo que estamos diciendo es: ¿alguna vez le has dicho al Señor, entra en mi corazón? ¿Alguna vez le has dicho al Señor, Señor, Padre, yo reconozco que tu Hijo, Jesucristo es tu Hijo, como dice la palabra, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Cristo es el Hijo de Dios, serás salvo? Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Si tú quieres que ese Señor de amor entre en tu corazón y cambie aquello que tú no puedes cambiar, tanto lo que estamos en el internet como lo que estamos aquí en la casa, levanta tu mano en el restaurante que hay en internet. Levante la mano en el si quieres recibir al Señor como tu Salvador. Si quieres permitir que el Señor entre, porque el Señor no va a entrar si tú no lo entiendes. La receta de la salvación está en Romanos capítulo 10, verso 9. Dice, lo voy a buscar, lo voy a leer. Y de hecho, la única receta que hay en la Biblia para la salvación. Romanos capítulo 10, verso 9. Fíjate lo que dice. Esto es parte del llamado, no estoy añadiendo la predicación. La predicación, el Señor ya habló. Romanos capítulo 10, verso 9 dice así. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No dice en ningún sitio, en tu mente, en la esquinita lleva un palo, dice que tienes que confesarlo con la boca y creerlo en tu corazón. Si usted está allá en internet, esta palabra la ha tocado y usted quiere recibir al Señor como Salvador, al igual que los que estamos aquí, repita conmigo esta oración. Padre, perdona mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que Jesucristo es tu Hijo. Reconozco que tú eres Dios. Que tú resucitaste de los muertos. Perdóname. Acepto a Jesucristo como mi Salvador. Pon tu Espíritu Santo en mí. Y ayúdame a vivir un día a la vez. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a vivir un día a la vez. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración allá en internet, usted ha pasado, de acuerdo con la Biblia, usted ha pasado de un mundo de oscuridad espiritual a un mundo de luz. El Espíritu Santo ha venido a su corazón y usted no va a sentir ningún cambio, no salió brincando, ni llorando,
ni pataleando, ni nada de eso. Porque el Espíritu Santo sabe cómo va a trabajar con cada persona individualmente. Si en esta congregación hay alguien que no haya aceptado al Señor y lo hizo, levante la mano y donde está. Nadie lo hizo. Y ustedes que están en internet, yo les recomiendo que si no están en Bayamón, si están en Bayamón, pues nosotros estamos ubicados en la calle 27A, WK13, en la primera sección de Santa Juanita en Bayamón. Les invitamos que vengan a nuestro culto los domingos, comenzamos a las 10 de la mañana. Y si usted que no está en el área de Bayamón, busque una iglesia, hable con el pastor, dígale que necesita un buen discipulado para aprender de la palabra. Dios les guarde, Dios les bendiga, la paz del Señor está con ustedes y nos vemos en nuestra próxima transmisión.